colapso del techo del centro comercial en Trujillo, el director de Defensa Civil precisamente ha señalado que entre los heridos hay 11 niños en estado crítico. Esto debido a que el colapso comprometió directamente la zona de juegos de los niños. El director de Defensa Civil, Emérito Hipólito, también sostuvo que la demora de este reporte se debió a que los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales. Bueno, y en medio de esta tragedia, es una catástrofe lo que ha ocurrido. Uno se pregunta, ¿y la reparación civil? ¿Quién responde ante los deudos? ¿Quién responde ante las víctimas? ¿Cuál es la responsabilidad penal y a quién le corresponde? Hemos hecho un análisis en el siguiente informe. El techo de Real Plaza. Acaba de caer el techo de varios muertos. La caída del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza Trujillo se convierte en una de las mayores tragedias de la región La Libertad. Con al menos 6 muertos y más de 80 heridos, se abre paso a una importante interrogante. ¿Quiénes son los responsables? Es importante que se consideren a las empresas como terceros civilmente responsables, se incorpore a los instigadores, a los cómplices, y esto se convierta inmediatamente en una investigación preparatoria. Estoy entre escombros, literal. ¡Ayuda! ¡Ayuda! El Ministerio Público emitió un comunicado indicando que a la brevedad identificarán a los responsables de esta tragedia. Otro de los puntos a responder es si las entidades encargadas de fiscalizar las condiciones y garantías del centro comercial tendrían implicancias penales en la caída del techo, que tuvo como desenlace la pérdida de vidas humanas y múltiples heridos. Todos aquellos o aquellas empresas o entidades públicas o privadas en el tema de la seguridad que participaron en el diseño de los planos, en la estructuración de los planos, en la ejecución de la obra, en el beneplácito final para que la obra pueda operar, deben ser incorporados dentro de la investigación preparatoria. A propósito de autoridades, el premier Gustavo Adriancén emplazó a que se realice una investigación y se determine a los responsables de esta tragedia. Que esperamos que este suceso conduzca a una investigación profunda y a la determinación de responsabilidades con severas sanciones para quienes hayan provocado este suceso. Intercorp, dueño del Real Plaza Trujillo, también se manifestó mediante un comunicado en el que asegura brindará todas las facilidades a las autoridades para el esclarecimiento de este lamentable hecho. No obstante, una vocera del centro comercial, cuando se le consultó si hacían un mea culpa por este fatídico acontecimiento, dijo que serán las autoridades quienes determinen si es que es lo que corresponde hacer. ¿Se hacen responsables, se sienten culpables de lo que ha sucedido realmente? ¿Hay un mea culpa por parte de Real Plaza? Estamos afrontando la crisis. Si hay un mea culpa, eso lo van a determinar las autoridades. Ninguna logística, reparación civil o condolencia resarcirá los daños o lesiones a los heridos, ni devolverá a los deudos de esta tragedia a sus seres queridos. La Fiscalía y el Poder Judicial tienen una enorme tarea y responsabilidad con lo ocurrido la noche del 21 de febrero en este centro comercial. Bueno, hay muchas hipótesis a estas alturas de lo que pudo haber pasado en este centro comercial. Se ha dicho que de pronto la lluvia habría ocasionado el colapso del techo de este mall. Por el peso, ¿no? Por el peso. Lo cierto es que cuando uno construye en una zona donde se sabe que llueve, se tiene que considerar
la carga viva, el peso muerto. Se tiene que considerar esto al momento de levantar una infraestructura. No es una novedad ni para los ingenieros de obra ni tampoco para los arquitectos, porque hay parámetros y estos parámetros permiten determinar cuál es el tipo de estructura que se necesita de acuerdo al lugar y de acuerdo a las condiciones climáticas. En este momento se está realizando un peritaje. Va a ser importante también que el Ministerio Público, a la luz de esa demanda por homicidio que ha presentado un ciudadano común y corriente, pueda pedir específicamente todas las diligencias que sean necesarias para poder determinar qué fue lo que pasó con este techo que le cayó encima a todas las personas y a las criaturas que se encontraban ese día en el patio de comidas y en la zona de juegos. Otro elemento importante que ha mencionado la decana del Colegio de Arquitectos del Perú es que ha habido un cambio en la normativa en el año 2018 que se aprobó desde la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Y qué cosa dice este cambio en la normativa? Que a partir de ese momento, los profesionales que van a hacer las inspecciones para ver si todo está funcionando bien cada 2 años, ya no están contando con la presencia de un ingeniero civil. Antes era necesaria la presencia, de acuerdo a la norma, de un ingeniero, de un arquitecto, de un electricista y de otro especialista. Hoy ya no es necesario que vaya un ingeniero para que pueda realizar una inspección ocular y de esta manera determinar si existe alguna falla o no. La Municipalidad de Trujillo debe tener el registro fotográfico de la última inspección que se realizó en este mall y allí deberíamos saber si efectivamente los profesionales subieron al techo y verificaron que estaba en las condiciones adecuadas. Bueno, aquí hay mucho que indagar, ¿no? Hubo una flexibilización de las normas, sí. Ese decreto supremo, el 002, es del 2018, cuando Pedro Pablo Kuczynski era presidente. Lleva la rúbrica de Mercedes Arauz, que en ese entonces era presidente del Consejo de Ministros. Carlos Brus, que ahora es alcalde Surco, que se ha pronunciado sobre esta tragedia, quizás olvida de que él en ese momento también firma este cambio en la normativa cuando era ministro de Vivienda. Jorge Nieto era ministro de Defensa. Allí están sus rúbricas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de ese decreto, el 002, es que se indica un nuevo manual de inspección técnica para edificaciones, que es ahora el argumento que tienen en la Municipalidad de Trujillo para señalar que la norma, a partir de eso, además del no contar con algunos profesionales, lo que indica es que se tiene que hacer una verificación ocular. ¿Qué significa ocular? Que va a depender de la visión o la óptica de los inspectores. Y no es una inspección estructural donde van a ver realmente si los cimientos a partir de un estudio de laboratorio resisten o están bien puestos o no. Entonces, lo que se está solicitando ahora es que esa norma se varíe. Pero también hay otras leyes que se han promovido en el Congreso de la República, como la ley que establece criterios para la clausura de estos centros comerciales, ¿no? ¿Y qué es lo que indica? Y también eso es otra situación que ata de pies y manos a los inspectores, que frente a alguna irregularidad o falla, ya no lo pueden clausurar así nomás de rápido estos centros comerciales. Hubo todo un alboroto, tú recordarás el año 2023, ¿no? Porque habían cerrado justamente este mall y salieron varios representantes en el Congreso, empresarios, a decir que esto era imposible, ¿no? Entonces sacan esta ley y a partir de esa ley, ahora los inspectores no pueden ir y clausurar. Si hay una falla eléctrica o alguna irregularidad, no lo pueden clausurar. Le tienen que dar 20 días a este empresario, a estos empresarios, para subsanar las observaciones. Y si en ese lapso hay una tragedia. En ese momento se habló incluso, en la línea de lo que estás comentando, Albina, de que era un abuso. ¿No? Era un abuso contra el empresario, era un abuso porque venía la municipalidad y clausuraba. ¿Y cómo es posible? Porque se va a afectar la actividad comercial. Y entonces ningún extremo es bueno, sobre todo cuando de por medio está la seguridad de las personas. No solamente fueron parlamentarios, no solamente fueron las personas que representaban en ese momento a este mall que salieron a los medios de comunicación a decir que no les parecía correcto que el alcalde de ese entonces
haya clausurado el mall y que incluso el alcalde en su momento dijo debería ser demolido porque no cuenta con las medidas de seguridad. Hoy, 2 años después de lo que dijo ese alcalde, estamos pagando las consecuencias todos con la muerte de estas 6 personas, con 11 criaturas en estado crítico. ¿Y quién le devuelve la vida? ¿Quién le devuelve sus familiares? ¿Quién les puede explicar a estos peruanos? Nos ha podido pasar a cualquiera de nosotros. ¿Quién les explica? ¿Qué argumento les podemos dar si es que esto no es una negligencia? El techo ha cedido completamente. La última inspección se hizo en agosto del año pasado, de acuerdo a lo que ha dicho la propia empresa. Y en agosto del año pasado no pudieron determinar que el techo estaba en estas condiciones. Estas cosas no pasan de un día para otro. Las estructuras se construyen considerando eventos climatológicos severos, como lo que pasa a veces en Trujillo con las fuertes lluvias, como lo que pasa con los puentes. Cuando uno construye un puente, ahora que está de moda que se caigan los puentes también, se caen. Uno revisa y dice cuáles son las máximas de este río, cuál es el mínimo, el máximo histórico, y en base a eso uno levanta la estructura. Tiene que considerar eso como antecedente. Pero no se entiende qué es lo que está pasando porque todo se está cayendo. El fin de semana también ha colapsado un puente. Otro puente más, pero vamos en la a vía ver, Evitamiento. Vamos a ver cómo en este caso no se cumplen o no las sanciones, cosa que no ha ocurrido en anteriores casos, en anteriores tragedias. Según algunos abogados penalistas, ¿no? Y voy a citar a Carlos Caro, por ejemplo, aquí estamos hablando de delitos o diligencias preliminares por los delitos de lesiones graves, estragos y homicidio, y que se deja abierta la posibilidad, si es que así lo plantea el Ministerio Público, de imputar dolo o culpa, que también a partir de los hallazgos podría incluso atribuirse homicidio calificado o asesinato doloso con un medio capaz de poner en peligro la vida o la salud de las personas. Vamos a ver finalmente cuál es la responsabilidad. Por lo pronto hay una persona, como mencionábamos, que ha señalado al presidente del directorio, ¿no? Sí. De Intercorp, a Misael Shimizu, y también, por cierto, a Carlos Rodríguez Pastor. Al dueño de todo esto. Sí. Ha presentado este ciudadano una denuncia contra representantes de Intercorp, contra la Municipalidad Provincial del Trujillo, contra el Real Plaza, por los presuntos delitos que ya estamos relatando: homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de auxilio y exposición de personas al peligro, atentado contra la seguridad común y negligencia en construcción u obras públicas. Los denunciados son Carlos Rodríguez Pastor, uno de los hombres más millonarios de este país, presidente además del directorio de Intercorp, también Misael Shimizu, que es el vicepresidente de Servicios Inmobiliarios de Intercorp y el representante del mall de Trujillo, y el CEO de Real Plaza, Mario Reina Rodríguez, alcalde provincial de Trujillo, Carlos Bejarano Celis, gerente de desarrollo urbano de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Y además, aquí hay algo también que se detectaba, ¿no? El pronunciamiento y la responsabilidad ética, social de estas grandes corporaciones, ¿no? Un comunicado que se difunde 24 horas después y deja muchas dudas y no da la información. Hay quienes dicen, pero es que un comunicado no tiene que ser una nota de prensa. No, señores, estamos hablando de personas que han fallecido, que en el primer instante se hablaba de atrapados, de desaparecidos. Un comunicado, ¿no?, que no dice absolutamente nada. No sé, los familiares hasta el día de hoy en muchos casos no sabían a quién recurrir, a dónde llamar, quién los va a indemnizar, quién les va a pagar los gastos médicos. El gerente general de Real Plaza, Misael Shimizu, dijo ayer en una entrevista que sí, que ellos se habían acercado a los deudos, que ellos están tratando con ellos, incluso ha anunciado indemnizaciones. Lo cierto es que la familia dice lo contrario, las familias dicen que no se han acercado a ellos, que no ha habido contacto. Vamos a escuchar lo que ha dicho el representante del mall en Trujillo.
de Trujillo. Yo creo que el gobernador, con todo el respeto que tengo por el señor Acuña, lo han informado mal. Nosotros hemos actuado desde el primer momento en la atención de los heridos, en la atención de las personas afectadas y el manejo del desastre. Es un proceso muy complejo. Esto ha sido una tragedia. Hay representantes nuestros que han estado en el primer vuelo del sábado yendo de Lima a Trujillo para ayudar al equipo que tenemos allá. Tenemos a nuestro compañero Ángel Quispe, que también está en Trujillo, lamentablemente acompañando el dolor de otra familia que ha perdido a su integrante, Harumi Carvajal, una jovencita que trabajaba en una tienda por departamentos y que lamentablemente no pudo salir con vida. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Perla y Albina, en este caso nos encontramos desde la ciudad de Trujillo, en el distrito de La Esperanza, y quizás no tan buenos días para los trujillanos, donde después de 48 horas de esta tragedia ocurrida la noche del viernes 21 de febrero, en donde la caída del techo en el patio de comidas dejó 6 víctimas y más de 82 personas heridas. Una situación que ha podido prevenirse, una situación que no debía ocurrir. Es un hecho lamentable para toda la ciudad de Trujillo, es un hecho sin precedentes y la indignación de la población es muy grande. Nosotros hemos estado desde el día cero, desde el día de esta emergencia que movilizó a muchas unidades de bomberos, a rescatistas, a personal de diversas unidades de bomberos de toda la provincia de Trujillo para tratar de rescatar a personas con vida, y lamentablemente el saldo de esta tragedia que pudo prevenirse es de 6 víctimas. En estos momentos nos encontramos con el primo de Harumi Carvajal Velázquez, una joven de 21 años de edad que lamentablemente se convirtió en una de las víctimas de esta tragedia ocurrida en el centro comercial Real Plaza de Trujillo. Nos encontramos con Brian Carvajal, vamos a conversar también con él, sobre todo, y conocer cómo ha sido estas últimas horas. Sabemos que es de mucha indignación, de mucho dolor, que es comprensible, y sobre todo queremos conversar qué tan cierto es el comunicado del Real Plaza de Trujillo, en donde señala de que se ha brindado cierto apoyo. Vamos a conversar. ¿Qué tal, Brian? Buenos días. Ante todo, nuestro más sentido pésame. Entendemos el dolor, esta tragedia que ha podido prevenirse, sin duda alguna. Es una indignación que se comparte en toda la población de Trujillo. Brian, nosotros estuvimos acompañando desde el día cero de esta emergencia. Pudimos ver a algunos de tus familiares, la búsqueda desesperada, ¿no? Esa noche fatídica del día viernes, la madrugada del sábado, en donde ustedes querían información de Harumi. ¿Cómo ha sido esta situación? Recordemos brevemente porque prácticamente ustedes buscaban, pero no recibían el apoyo, respuesta alguna. Se dice que el día cero nos enteramos, pues, por medio de tu hermano, de que Rigo se encontraba adentro. Nosotros, una desesperación, queríamos ingresar, queríamos evitar los apoyos para ingresar lo más rápido posible de nuestra prima, ¿no? Y no tengamos este resultado, este fatídico resultado. Es una vida humana. Hasta el día de hoy, Real Plaza, por el comunicado, la verdad que todos apoyados, todos los representantes importantes. Lo que nosotros queremos, que para mí me parece una voz, claro. Nos indigna como familia de que hasta el día de hoy ni uno de sus representantes se ha personado, ¿no? Acá al sepelio, hablar con algunos de nosotros. Ahora, en este caso, un comunicado y también por parte del gerente en un medio de comunicación señalaba de que se habían comunicado con el 100% de las familias, e incluso ellos tenían una comunicación con ellos. ¿Qué tan cierto es esa información? ¿Es verdad que ellos se han comunicado con ustedes en las últimas horas? Sí, justamente SEO salió a hablar en Comunica Delta, pero no, la verdad no, ninguno de ellos ha tratado de pasar con nosotros, saber que no hay algún tipo de, más que monetario, fue moral. Pero no, la verdad es que ninguno de ellos ha acercado a conversar algunas palabras, ver cualquier tipo de apoyo, pero de verdad que ninguno. Ahora, Perla, Albina, también para poder un poco contextualizar, esta tragedia, nosotros podemos acompañar a algunos de los familiares
Carvajal, donde justo esta noche estaban por un momento, ¿no? Sin embargo, no tenían respuesta por parte de las autoridades. Pensaríamos que se encontraba en el interior de las estructuras, pero no les permitía ni siquiera información, para poder dialogar con la autoridad. No permitían, no dando salida a una mujer que quizás no puede dar parte más, que tampoco puede hacer tanto. Entonces, sí, se vio, bueno, estaba mi hermana ahí, las operaciones para encontrar. Bueno, Alejandro, te dejamos, lamentable, toda nuestra solidaridad y un abrazo fraterno a todos los familiares de los deudos. Vamos a regresar contigo a esta hora, 6:49, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Y cuando regresemos tenemos información del puente modular en Chancay porque las autoridades anuncian que está listo para su funcionamiento. Con los detalles regresamos. Esto es Al Día con Willax.